Hola, bienvenidos a Ecos de la Psicología, el espacio donde exploramos los temas más fascinantes y profundos de la psicología. Hoy tenemos un programa especial dedicado a entender los enfoques que han marcado el rumbo del estudio de la mente humana. Hablaremos claramente de los tres pilares fundamentales en el diálogo epistemológico de la psicología. En un principio, el psicoanálisis con su énfasis en el inconsciente y los procesos internos, el humanismo que resalta la búsqueda del potencial humano y la experiencia subjetiva. Finalmente, tendremos el enfoque cognitivo-conductual centrado en cómo nuestros pensamientos y comportamientos moldean nuestras vidas. Desde los orígenes históricos hasta su impacto en la práctica actual, analizaremos cómo estas corrientes han contribuido al desarrollo de la psicología, tanto como ciencia y también como una herramienta para mejorar la calidad de vida. Quédense con nosotros para descubrir las bases, los debates, críticas y los aportes de estas perspectivas que, aunque pueden ser diferentes, comparten un mismo objetivo: comprender y ayudar al ser humano. Siempre he creído que el psicoanálisis es como abrir una cajita de herramientas para entender nuestra mente humana, ¿no creen? Y digamos que dentro de esas herramientas, Freud nos dejó algunos conceptos fundamentales que siguen siendo cruciales para entender el psicoanálisis incluso desde otros autores. Por ejemplo, el inconsciente. Ese espacio oculto donde se almacenan deseos, pensamientos y recuerdos que no podemos percibir, pero que tienen un impacto enorme en nuestra vida diaria. También está la resistencia, ese fenómeno que ocurre en terapia cuando el paciente evita tocar ciertos temas. Y creo que si alguna vez hemos ido a terapia y hemos sido pacientes, podemos dar cuenta de ello. A veces deseamos no hablar de ciertos temas por temor a lo que pueda salir de aquellas situaciones. Esto podríamos decir que es como si el inconsciente pusiera tipo candados como para protegernos, pero esos candados desde el psicoanálisis deben abrirse para poder sanar. Y es que hablando de terapia, también tenemos que mencionar la contratransferencia. Es otro concepto, desde mi punto de vista, fascinante. Las reacciones inconscientes del terapeuta hacia el paciente. Es un recordatorio de que el terapeuta también es un humano, ¿no? Claro, pero uno de los momentos más transformadores en terapia es la catarsis. Ese instante en el que lo consciente se va a volver consciente. Esto nos va a permitir que los sentimientos reprimidos se procesen y se liberen. No podemos olvidar tampoco la libido, que Freud definió como la energía sexual que impulsa gran parte del desarrollo de nuestra personalidad. Es como una fuerza vital que influye en todo, desde nuestras relaciones hasta nuestras decisiones. Y por supuesto, la angustia, esa emoción que para Freud va a ser en un principio primaria, que nos va a acompañar desde que nacemos. Freud planteaba que al enfrentarnos al mundo exterior como bebés recién nacidos, experimentamos una angustia que no podemos controlar. Es una angustia al no poder controlar, valga la redundancia, los estímulos externos a los que nos estamos enfrentando. Siempre estuvimos resguardados en la barriga de nuestra madre. Entonces es como dar un salto y no sabemos qué es lo que va a pasar con estos estímulos que se nos presentan. Y ahora les puedo decir bienvenidos al fascinante mundo del desarrollo psicosexual de Freud. Según este planteamiento, nuestra personalidad no surge al azar, más bien se forma a través de 5 etapas, cada una centrada en una zona erógena específica durante la niñez. En resumen de este desarrollo psicosexual, el señor Freud nos enseña que nuestra infancia deja huellas profundas en nuestra personalidad. Estas fases, si se resuelven adecuadamente, nos ayudan a construir una identidad sólida y una vida equilibrada. Ahora los invito a reflexionar un momento. ¿Qué tan influyentes creen que fueron estas etapas en su propio desarrollo? Continuando con nuestro programa específicamente en el enfoque del psicoanálisis, tenemos que para entender cómo funciona nuestra psique, según Freud, es útil imaginar un equipo dinámico, aunque a veces conflictivo, como todo, ¿no? Que pues va a estar compuesto por 3 protagonistas principales: el ello, el superyo y el yo. Cada uno cumple un papel crucial en cómo percibimos, actuamos y enfrentamos el mundo. Primero tenemos al ello, el representante de nuestras pulsiones primarias. Es como un niño caprichoso que vive en el inconsciente buscando satisfacción inmediata sin importar las consecuencias. Está regido por el principio del placer, lo que significa que quiere lo que quiere. Y lo quiere ya. Es irracional, amoral y funciona únicamente en el ámbito del deseo. Por ejemplo, imaginen sentir hambre extrema. El ello no piensa, solo exige. Ahora el yo. Es el mediador, el estratega que equilibra los deseos del yo con las demandas de la realidad y las exigencias del super yo, el que más trabajo tiene, desde mi punto de vista. Se desarrolla como una respuesta a la necesidad de adaptación y funciona principalmente en el consciente, aunque también algunas veces empieza a operar en el inconsciente. Al ser mediador, necesita operar en las dos, ¿no? Y es que el yo sigue el principio de realidad, por lo que busca maneras razonables y socialmente aceptables de satisfacer los impulsos del hecho. Cuando el yo se enfrenta a tensiones entre el ello, el superyo y la realidad, utiliza mecanismos de defensa. Esto para protegernos de la ansiedad. Por ejemplo, si el ello quiere gritar en una reunión laboral, el yo reprime ese impulso y encuentra una forma aceptable de lidiar con la frustración. Finalmente está el superyo, que actúa como nuestra conciencia moral. Este componente comienza a formarse alrededor de los 4 años. Todavía somos pequeñitos.
cuando internalizamos las normas y valores de nuestros padres y la sociedad. Es como un juez interno que busca la perfección y nos regula con sentimientos de culpa si no cumplimos con sus estándares. Es bastante exigente este señor y bastante demandante. Opera tanto en el consciente como en el inconsciente. Y aunque es útil para guiar nuestra moralidad, puede ser muy exigente e incluso castigador con nosotros mismos. Y es que para mí los mecanismos de defensa son como el kit de herramientas del yo, para lidiar con las tensiones que surgen entre el ello, el super yo y la realidad. Recordemos que el yo tiene bastante trabajo y para eso pues necesita su pequeña cajita para pues tener un poco de ayuda, ¿no? ¿Por qué no? No puede hacerlo todo él solo. Y digamos que aunque nos ayudan a manejar la ansiedad y proteger nuestra autoestima, también tienen sus límites. Les voy a ejemplificar un poco estos mecanismos para que sean un poco más fáciles de entender. La sublimación. Imagina que sientes una intensa frustración, pero en lugar de gritar o golpear algo, canalizas esa energía hacia pintar un cuadro o escribir un poema. Este es uno de los mecanismos más adaptativos. Convierte impulsos inaceptables en algo valioso y constructivo. Negación. Cuando alguien dice, no puede ser, esto no está pasando, tras recibir una noticia impactante, está usando la negación. Este mecanismo evita enfrentar la realidad, pero a largo plazo puede complicar la resolución del problema. Proyección. ¿Alguna vez has escuchado a alguien acusar a otros de algo que en realidad siente o hace? Eso es proyección. Este mecanismo consiste en atribuir a otros sentimientos o deseos propios que nos resultan totalmente inaceptables, que no podemos aceptar que estamos sintiendo esas cosas. Introyección. Este mecanismo ocurre cuando adoptamos valores o características de otros, especialmente de figuras de autoridad. Por ejemplo, un niño que interioriza las normas de sus padres y las usa como guía en su vida. Represión. Es como cerrar con llave pensamientos, recuerdos o deseos que generan ansiedad. Y lo guardamos en un cajón, que sería el inconsciente. Aunque útil a corto plazo, esos contenidos reprimidos pueden salir a la superficie de maneras inesperadas. El cajón se daña y entonces se abre y va a salir a la superficie incluso si no se quiere que ese cajón se abra. Formación reactiva. ¿Te has sorprendido siendo excesivamente amable con alguien que en realidad te molesta? Podría decir que yo sí. Y es que este mecanismo consiste en actuar de forma opuesta a lo que realmente sentimos. En la compensación, tratamos de destacar en un área para equilibrar diferencias en otra. Por ejemplo, alguien que se siente inseguro socialmente podría enfocarse en ser sobresaliente en el trabajo para contrarrestar esa inseguridad. Finalmente, el desplazamiento redirige los impulsos hacia un objeto o una persona diferente. Si estás enojado con tu jefe, pero no puedes expresarlo porque es tu jefe, podrías desquitarte con un amigo o un familiar. ¿Por qué no? Diría el desplazamiento. Bueno, pero creo que fue mucha teoría psicoanalista, ¿no creen? Es momento de hablar del enfoque principal de este noticiero y son los fundamentos epistemológicos. ¿Cómo se aplica estos fundamentos epistemológicos al psicoanálisis? Y es que para dejar de hablar y para que dejen de verme, les voy a mostrar una imagen y ustedes se van a imaginar la situación. Yo les voy a contar detalladamente el diálogo que se va dando a través de la imagen. Crítico, ajustándose sus gafas. El psicoanálisis es fascinante, lo admito. Pero, seamos realistas, no es ciencia. Popper ya lo dejó claro. Sin predicciones verificables ni posibilidad de refutación, está fuera del terreno científico. Es más una narrativa creativa que un método riguroso. Psicoanalista, cruzando los brazos. ¿Narrativa creativa? ¿Qué reduccionismo? El psicoanálisis no pretende ser un laboratorio de fórmulas, sino un camino para entender la complejidad del ser humano. ¿O acaso crees que los sueños y los traumas de la infancia se pueden medir con una regla? Filósofo, interviniendo con calma. Ambos tienen puntos válidos, pero están hablando desde paradigmas diferentes. Ricoeur lo explicó bien. El psicoanálisis no busca explicar cómo lo haría la física, sino comprender, como lo hace la historia o la literatura. Es una arqueología del sujeto, una interpretación del inconsciente. Crítico, sarcástico. Ah, claro. Entonces ahora Freud es un arqueólogo y no un científico. Suena conveniente, pero si no se pueden probar ni refutar sus conceptos, ¿cómo sabemos que son más que simples metáforas? Psicoanalista, señalando con énfasis. El inconsciente no es una metáfora, es una realidad que atraviesa nuestras vidas. Dime, crítico, ¿acaso no has sentido nunca que actúas sin entender por qué? Eso es el ello hablando, y el análisis busca darle voz. Filósofo, pensativo. Tal vez el problema sea nuestra obsesión por categorizar todo como ciencia o no ciencia. Habermas decía que la conversación analítica es un espacio único donde se revelan verdades a través del diálogo, no del experimento. La subjetividad tiene valor, incluso en la búsqueda del conocimiento. Crítico, resoplando. Es un terreno peligroso, filósofo.
Si permitimos que la subjetividad defina la verdad, abrimos la puerta a cualquier cosa, desde la astrología hasta la magia. Necesitamos estándares objetivos. Psicoanalista, sonriendo. Y, sin embargo, en el diván no hay lugar para estándares objetivos, solo para el ser humano con su historia, sus miedos y sus deseos. ¿No será que la ciencia, tan orgullosa de su objetividad, a veces olvida la dimensión emocional y simbólica de la vida? Filósofo, levantando su taza de café. Quizá la verdad esté en algún punto medio. Como decía Polanyi, incluso en la ciencia más objetiva hay pasión y compromiso personal. Tal vez lo que necesitamos no es separar el psicoanálisis de la ciencia, sino reconocer su singularidad como un puente entre ambas. Crítico, murmurando, un puente. Si tan solo ese puente fuera más sólido. Psicoanalista, con determinación. Un puente no siempre necesita ser sólido, crítico. A veces, basta con que sea transitable para quien lo cruza. El silencio se llena del ruido de las tazas al chocar, mientras los tres se miran, pensando cada uno que, tal vez, el otro tiene algo de razón. ¿Qué tal les pareció esta historia? Siento que nos da una muy buena manera de entender estos fundamentos epistemológicos y lo que viene ahora, en este momento, que es la validez de las evidencias del psicoanálisis. Entramos en un campo bastante criticado para el psicoanálisis, de lo que más se le ha criticado en el tiempo que lleva de vigencia. Digamos que principalmente, a lo largo de los años, el psicoanálisis, pues como lo mencioné al principio, fundado por Sigmund Freud, ha estado en el centro de controversias, como le decía, que pues ha posicionado a críticos que lo consideran obsoleto y pues también defensores que resaltan su valor clínico. Sin embargo, la cuestión que persiste es la siguiente. ¿Pueden sus métodos y teorías ser válidos empíricamente? Digamos que es cierto que el psicoanálisis se basa en técnicas cualitativas, como el estudio de sueños, la asociación libre y la transferencia. Estas son herramientas poderosas para explorar la mente humana, pero su naturaleza subjetiva dificulta la medición precisa con instrumentos cuantitativos. Esto, sin duda, complica la comprobación empírica de sus teorías. ¿Cómo hacemos para cuantificar un estudio de los sueños? Y es que, aunque los relatos clínicos y los casos personales aportan datos valiosos sobre experiencias humanas, su carácter anecdótico va a limitar la generalización de los descubrimientos a poblaciones más amplias, que es lo que en algún momento posiciona el método científico. Y esto es algo que muchos críticos no pueden pasar por alto. Y es que cuando hablamos de críticos, uno de los puntos más debatidos es la refutabilidad, de las afirmaciones psicoanalíticas. Como señaló el filósofo Karl Popper, para que una teoría sea considerada científica, debe ser susceptible de ser falseada. Sin embargo, conceptos como el inconsciente o los mecanismos de defensa que ya vimos con anterioridad son difíciles de comprobar o incluso de refutar. Los partidarios del psicoanálisis argumentan que, a pesar de estas objeciones, su enfoque ofrece un entendimiento profundo de la psique humana que no se puede lograr y que no se ha logrado, a pesar del tiempo que ha pasado desde que el psicoanálisis se instauró dentro de la psicología. En el ámbito clínico, muchos terapeutas encuentran que las ideas psicoanalíticas son útiles para abordar problemas complejos que no siempre pueden ser desglosados en términos cuantitativos. Mientras algunos ven al psicoanálisis como una herramienta vital para la comprensión humana, otros lo consideran una metodología en crisis, podríamos decir. Aunque no sé en qué tanta crisis, ¿saben? Porque si sigue vigente a día de hoy, ¿está en crisis realmente? Bueno, y es que teniendo en cuenta lo que acabamos de ver de la validez, es importante hablar que también debemos profundizar en un tema fascinante y bastante ligado a la validez, que es la interpretación de datos en el psicoanálisis. Este proceso, como veremos, es mucho más que una simple análisis de palabras. Es un viaje hacia lo profundo de la psique humana. Bueno, y es que la interpretación psicoanalítica busca desentrañar el significado oculto detrás de los síntomas, los sueños y los lapsus. El objetivo principal es acceder al inconsciente, esa realidad psíquica que nos determina, manifestándose a través de lo que Freud denominó las formaciones del inconsciente. Pero como nos señala Gómez en el 2017 en su artículo, no se trata solo de dar sentido a estas manifestaciones, sino de remover la satisfacción pulsional del sujeto permitiendo que se apropie de su propia historia. Para que la interpretación sea efectiva, se requieren tres condiciones fundamentales: el deseo del analista de facilitar el proceso terapéutico, el deseo del paciente de ser interpretado y la existencia de un encuadre grupal que organice la experiencia. Es vital que la interpretación se produzca bajo el fenómeno de la transferencia, que lo vimos también con anterioridad, sin embargo, retomaremos, y es la transferencia es el momento donde el paciente proyecta sus sentimientos en el analista y que el analista esté consciente de su propia contratransferencia, es decir, sus propios sentimientos hacia el paciente, pero no sentimientos amorosos, sentimientos de los que ya vimos con anterioridad. Digamos que, además de esto, la interpretación psicoanalítica se caracteriza por ser un proceso de simbolización, y es que, como menciona
La misma señora Gómez no busca ofrecer verdades absolutas, sino hipótesis que se confirman o se refutarán a lo largo del tiempo a través de los procesos que ya vimos con anterioridad. Este enfoque nos lleva a considerar los emergentes, que son esos elementos del discurso que se repiten y transforman, lo que permite un pasaje entre lo existente y lo emergente. Así es, en el psicoanálisis lacaniano, para dejar por un momento tranquilo al señor Freud, Lacan nos propone que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Esto significa que en muchos casos es el inconsciente quien interpreta antes que el analista. Por ello, el analista debe practicar una escucha silenciosa, para que las manifestaciones del inconsciente se revelen como interpretaciones implícitas del deseo del sujeto. La palabra, para Lacan, va a tener un poder profundo, ya que el sujeto está dividido por el lenguaje, el significado, la significancia, el simbolismo, etc. Digamos que la interpretación en el psicoanálisis no es un mero ejercicio académico, sino una herramienta que permite al paciente explorar su mundo interno y su historia. La relación entre analista y paciente se convierte en un espacio donde los significados se negocian y se reinterpretan. Carlos, esta mañana estuve leyendo sobre cómo la subjetividad se considera una herramienta en la investigación social, especialmente desde un enfoque del psicoanálisis, y realmente creo que es fascinante. Totalmente, es fascinante. Antes pensaba que la subjetividad era algo que debíamos evitar para no sesgar nuestros resultados, pero ahora me di cuenta que puede enriquecer nuestra investigación. Exactamente, y es que Freud nos introdujo la idea del inconsciente y al hacerlo nos mostró que nuestras experiencias, deseos y bueno, también nuestras emociones influyen en cómo percibimos el mundo. Acá digamos que el investigador no solo es un mero observador, sino que va a ser parte del proceso. Eso me recuerda un poco a la contratransferencia, ¿no? De cuando el investigador o el analista se da cuenta de sus propias reacciones hacia el sujeto de estudio. Esto es una introspección que puede ofrecer pistas sobre lo que está sucediendo durante el proceso. Así es. Y lo más interesante es cómo la subjetividad puede integrarse en metodologías como el análisis de sueños o las asociaciones libres. Nos permite acceder a dimensiones ocultas de la experiencia humana. Algo así como el estudio que hizo Nada Najic sobre las mujeres del Valle del Mezquital. Me recuerda cómo unió una fiesta secreta y logró descubrir aspectos de la vida de estas mujeres que no habrían salido a la luz de otra manera. Exactamente. El enfoque que llevó pues allá la comunidad dejó ver la solidaridad y la alegría que existía en un contexto que muchos consideran marginal. Eso es poder acceder a lo que el inconsciente puede revelar. Me parece un poco curioso cómo muchas veces despreciamos lo subjetivo. Parece que durante nuestra búsqueda de la objetividad olvidamos que cada investigador trae consigo un conjunto único de experiencias que nos pueden llevar a iluminar la investigación. Sí, tienes razón. Y al hacerlo, nos estamos perdiendo una gran cantidad de matices. La subjetividad no es solo una interferencia, es una forma de entender la complejidad del ser humano. Entonces, ¿qué te parece? ¿Deberíamos experimentar con esto con nuestro próximo proyecto? El hecho de integrar nuestras propias perspectivas y reflexiones en la investigación. Me parece una idea genial. Podríamos diseñar un estudio que no solo examine datos, sino que también considere nuestras propias experiencias e intuiciones. Después de todo, ¿quién mejor que nosotros mismos para interpretarlas? Exactamente. Creo que la subjetividad puede abrir nuevas puertas y enriquecer nuestras conclusiones. Vamos a hacerlo. Continuando con Ecos de la Psicología, ahora vamos a hablar del humanismo. Si bien ustedes saben, es llamada la tercera ola de la psicología, y este nace a mediados del siglo XX gracias a la revolución tanto del pensamiento filosófico como del pensamiento psicológico, y este se enfatiza en la individualidad y capacidad intrínseca que tiene cada persona para llegar a la autorrealización y el camino en encontrar su sentido de vida. El objeto de estudio de este es la experiencia consciente del individuo y la búsqueda de significado. Los principales conceptos del humanismo podemos encontrar que manejan diferentes elementos para tener en cuenta, y estos son la autotranscendencia, que es la capacidad de ir más allá de los propios objetivos y necesidades y diferenciar al otro como un ser válido y actuar en función de este. El autodistanciamiento, que es la capacidad de verme desde afuera y poder aplicar la autocomprensión, que es entenderme a mí mismo. La autorregulación, que es poder tomar postura, y la autoproyección, que es verme de una manera diferente. La intencionalidad, por otra parte, busca alcanzar el objetivo que genera un movimiento activo en mí para poder realizar la labor. Los valores materiales son el motivador de cada día, que sea de manera individual, pero que son alcanzables. Al alcanzar este puede provocar incertidumbre, falta de sentido si su energía solo iba encaminada a esta. Ahora en este momento vamos a hablar de los postulados que nos da el humanismo, y vamos a iniciar con la autorrealización, que hace referencia al proceso de desarrollo personal en donde la persona se ve guiada hacia la madurez, construcción de su más alto potencial y satisfacción en su vida. Este proceso es continuo debido a que, como lo plantea Maslow en su pirámide de necesidades,
Más abajo están las básicas que hay que estar satisfaciendo constantemente. Para poder lograr esta autorrealización es necesario comprender que la persona debe ver sus fortalezas y debilidades, esto para lograr encaminar sus metas hacia los intereses y pasiones personales, no los colectivos ni los que imponga la sociedad. También es necesario hacer un reconocimiento de las emociones, puesto que esto permite la expresión que hace parte del reconocimiento personal, y por último es necesario estar enfocado en el aquí y en el ahora, puesto que aquellas experiencias pasadas, aunque representen un aprendizaje, no deberían interferir en la vida actual de las personas. De igual manera, esto funciona con el futuro, debido a que si las acciones van encaminadas al futuro, se está perdiendo todo lo que es el aprendizaje y las vivencias de la experiencia actual. Con esto se puede evidenciar que la autorrealización no solamente es el cumplimiento de metas o objetivos, sino que lleva un proceso de aprendizaje personal, teniendo en cuenta tanto el cuerpo físico como todos aquellos procesos internos del ser humano, como son las emociones y los pensamientos. Por otro lado, la terapia centrada en el cliente, propuesta por Rogers, él menciona que es necesario hacer un cambio en cuanto a cómo los psicólogos realizan sus intervenciones, puesto que debido a la connotación de paciente se tiene una relación con el concepto de enfermedad de la cual el humanismo quiere desligarse. Por ese motivo, Rogers hace el planteamiento de su terapia en donde el psicólogo tiene un rol activo como facilitador, acompañante del cliente, poniendo en foco terapéutico a la persona siendo esta la protagonista. En cuanto a las reglas, para poder aplicar esta terapia se logra evidenciar la aceptación positiva e incondicional, que es donde el terapeuta debe aceptar todo lo que sucede dentro del campo fenoménico de la persona, sin enjuiciarlos si son buenos o son malos, sino que siendo respetuosos y empáticos. La empatía va muy de la mano con el siguiente postulado, que es la comprensión empática, que menciona Rogers, que implica la posibilidad del terapeuta de experimentar y sentir él mismo las vivencias del consultante sin dejar de lado sí mismo. La congruencia va de la mano con ser auténticos en cuanto a pensamientos, acciones y emociones, ser leal, ser real, en cuanto a todo lo que nosotros sentimos. Por último, tenemos el postulado de libertad, ya que el ser humano tiene la capacidad inherente de elegir y tomar decisiones responsables. Para el humanismo, el ser humano no toma decisiones porque sí, sino que debe estar en cuenta de las consecuencias que esta va a traer a su vida y las consecuencias de lo que eligió. La libertad también involucra responsabilidad, que trae consigo consecuencias, que es asumir la libertad y asumir las consecuencias de lo que yo escogí. Por eso es preciso que esto trae consigo ansiedad, que va a servir como impulsador para mejorar día a día y buscar la autorrealización que ya les mencioné. Por el contrario, si nos negamos a la libertad, se tiene el miedo y causa una ansiedad neurótica, que lo que va a hacer es que la persona siempre esté en su zona de confort, se estanque y no salga de ese lado. Porque esto nos lo menciona Sartre, que es las condenas que trae la libertad, que resulta siendo agobiante y que hace que la persona pierda el sentido de la vida misma, porque por las consecuencias que traen sus decisiones y el miedo que tiene a tomar estas. Es momento de hablar de los fundamentos epistemológicos del humanismo. Como les había mencionado antes, el humanismo apareció como la tercera ola de la psicología en respuesta a las situaciones por las que estaba pasando la humanidad. Sin embargo, sus bases epistemológicas se remontan aproximadamente en el siglo XVII y siglo XVIII, en donde se retomaron ideas de diversos pensadores, en donde se retomó el paradigma mecanicista y la visión darwiniana del hombre, que fueron antecesoras del estudio de la psique, que se dio a mediados del siglo XX y se vio afectada por las distintas guerras y hechos traumáticos que nuevamente se vivieron como resultado. En estos planteamientos encontramos un gran interés en la filosofía existencialista y la fenomenología, en donde lograron encontrar respuestas de cuál era su objetivo de estudio y el método de este nuevo enfoque psicológico. Entonces, para el existencialismo es de vital importancia centrar al ser humano y dejar de lado aquellas teorías de las fuerzas externas que influyen en él, puesto que autores como Heidegger mencionan la importancia de la relación que se tiene el ser humano con el mundo. Y de esto nace su concepto Dasein, el cual plantea que el hombre no es solamente un objeto más en el mundo, sino que es consciente de su presencia en este y que es capaz de cuestionarse a él mismo de esta. Por otro lado, la fenomenología se centra en la descripción de fenómenos
pero no de una manera externa, sino de una construcción subjetiva que le da el individuo en relación con la interacción y la experiencia de este. Su principal actor es Husserl, el cual busca realizar un método en donde cual se tuviera en cuenta la experiencia subjetiva que se tiene con los objetos, entendiéndose como el análisis descriptivo de vivencias intencionales que se estructuran en partes de aspectos de la fenomenología y busca sacar a la luz, describirlas de manera adecuada, teniendo la influencia en la labor psicoterapéutica, debido a que es de vital importancia la experiencia del consultante en esta. La nueva teoría planteada nos buscaba evidenciar la necesidad de estudiar las experiencias humanas y de utilizar diferentes métodos como el ecológico y el fenomenológico para hacer una aproximación adecuada y auténtica de la realidad del cliente. Todo esto por medio del diálogo, ya que sabemos que sin importar el enfoque, la psicología es necesario usar el diálogo para poder tener una relación yo-tú y que la terapia se dé de la mejor manera posible y se logren los objetivos planteados en la terapia. Vamos a hablar de la validez en cuanto a las evidencias del humanismo. En realidad es un tema difícil de tocar, puesto que, a diferencia de otros enfoques, este sí toma en cuenta la experiencia subjetiva, que es irrepetible, entre personas, lo cual dificulta la creación de teorías universales y estándares objetivados en los cuales se establezca un actuar frente a ciertas situaciones, debido a que aquello que le afecta a un consultante puede resultar totalmente insignificante para otro. En relación con esto se encuentra el uso de métodos cualitativos como la fenomenología como método de estudio de estas experiencias, en donde la descripción y análisis va a ser único, al igual que la hermenéutica, los cuales son valiosos para la comprensión, pero se perciben como menos rigurosos que los cuantitativos. Y como ya he mencionado, el humanismo no se acoge a los síntomas y diagnósticos brindados por manuales diagnósticos, sino que se centra en las vivencias individuales y el potencial de cambio y crecimiento que tiene la persona, oponiéndose totalmente al reduccionismo, el cual busca fragmentar y simplificar al ser humano. A pesar de todo esto, el humanismo ha buscado validar sus evidencias obtenidas por medio de investigaciones que generen evidencia válida que apoye la eficacia de sus intervenciones. De igual manera, en cuanto a resultados en psicoterapia clínica, se demuestra que son efectivos para disminuir el malestar de los consultantes y su complementariedad con otros enfoques busca resultados óptimos en cuanto a los objetivos de terapia. En cuanto a la interpretación de datos, igual que en el punto pasado, como el humanismo se aleja del paradigma positivista, pues se ha evidenciado que se centra en la comprensión de experiencias individuales y subjetivas, las cuales no pueden ser estadísticamente medidas, por lo que se prioriza la construcción de un significado personal, centrándose en una comprensión de la vivencia y no simplemente en la cuantificación de esta, lo cual se determina como una visión holística del hombre. La interpretación de los significados no se forma de una manera unilateral, sino que se co-construye en el trabajo con el terapeuta y el entorno en su experiencia, con el contexto, teniendo en cuenta que hay factores como los valores, creencias, emociones e interpretaciones personales que influyen en el resultado que la persona le va a dar a este. En cuanto a los métodos de interpretación que se logra encontrar, nuevamente la fenomenología la encontramos ya que brinda una descripción amplia y detallada de las experiencias subjetivas de los individuos y de igual manera se implementa el uso del análisis del discurso, pero no de manera de descomponer estructuras lingüísticas, sino como herramienta para comprender a la persona y los significados que ha traído construyendo a lo largo de su vida. De igual manera, la interpretación que se puede dar es importante no perder de vista la congruencia que menciona Rogers, puesto que si el cliente demuestra que alguno de estos aspectos no están alineados, toca trabajar en el tema de objetivos y necesidades. A pesar de que el humanismo no utiliza el paradigma positivista, se logra observar que la interpretación cualitativa que le da a los datos es muy amplia y útil en temas personales, siendo así como implementa el uso del paradigma crítico-social, el cual demuestra la importancia que se le da a la experiencia humana y cómo ésta influye de manera totalmente diferente a cada ser humano, permitiendo así la creatividad tanto del consultante como del terapeuta al momento de estar en sesión.
A la subjetividad en la investigación, la subjetividad en el humanismo es un pilar fundamental, debido a que en esta representa la experiencia única de cada consultante y reconoce que esta no es fija, sino que se construye a través de la interpretación y experiencia de cada persona. Para Heidegger, la subjetividad en realidad se ha tenido en cuenta como una tradición filosófica occidental, en especial luego de que Descartes argumentara que el cogito al sujeto como sustancia, siendo esto una percepción errónea debido a que se consolida toda la subjetividad como fundamento de conocimiento. De igual manera, como Protágoras afirmó, el hombre es en medida de todas las cosas, siendo esto un sujeto de relación con la metafísica. Heidegger se opone a todas estas debido a que la centralidad la ponen en el ser y al otro como objeto, no como sujeto en el que puedo mantener una relación yo-tú, sino como objeto que puedo sacar un provecho. Por esto, él menciona el Dasein como representación que privilegia la relación del propio ser hacia la autenticidad. A la subjetividad en la investigación, pues sabemos que la subjetividad en el humanismo es un pilar fundamental, debido a que esta representa la experiencia única de cada consultante y reconoce que esta no es fija, sino que se construye a través de la interpretación y la experiencia de cada persona. Para Heidegger, la subjetividad en realidad se ha tenido en cuenta como una tradición filosófica occidental, en especial luego de que Descartes argumentara que el cogito y al sujeto como sustancia, siendo una percepción errónea debido a que consolida toda la subjetividad como fundamento de conocimiento. De igual manera, como Protágoras afirmó que el hombre es en medida de todas las cosas, siendo esto un sujeto en relación con la metafísica. Heidegger se opone a todas estas debido a que la centralidad que se pone en el ser y al otro lo ve como un objeto, no como un sujeto en el que se puede mantener una relación yo-tú. Por lo que en esta razón nace el Dasein, que desde este reproduce al mundo una representación de un elemento inauténtico, sino que privilegia la relación con su propio ser y una vida hacia la autenticidad y Muy buenas a todos. Me gustaría darles la bienvenida a este segmento de Ecos de la Psicología. Y bueno, teniendo en cuenta todo lo que se ha mencionado anteriormente en el programa, con ustedes me gustaría ahondar en el enfoque cognitivo-conductual. Entonces, un poco iniciando por el contexto, este es un modelo que integra principalmente lo que vienen siendo dos grandes tradiciones. En primer lugar, está la psicología conductual, que se centra en el aprendizaje observable de la persona. Y por otro lado, tenemos lo que viene siendo la psicología cognitiva, la cual aborda lo que vienen siendo los procesos internos de pensamiento de la persona respecto a sus funciones cognitivas. Pero me gustaría generarles esta pregunta. Para ustedes, ¿qué podrían pensar que es lo que hace tan efectivo y universalmente aceptado a este enfoque? Me gustaría que nos acompañaran para poder analizar cómo es que funciona el enfoque como tal. En primer lugar, y como un abrebocas al tema, me gustaría dar un dato que me parece clave. ¿Ustedes sabían que el enfoque cognitivo-conductual se basa principalmente en una premisa fundamental? Esta vendría siendo que las emociones y los comportamientos no dependen directamente de los eventos externos, pues como tal, sino de cómo nosotros mismos interpretamos estos eventos. Digamos, yo les doy un ejemplo sencillo. Imagínense que ustedes están atrapados en un trancón. Mientras algunas personas podrían sentirse frustrados pensando en el tiempo perdido, etcétera, todo lo que puede pasar dentro de este contexto, otras personas en este mismo contexto podrían aprovechar el tiempo, digamos, para escuchar su podcast favorito, escuchar música, etcétera. Entonces, viendo este ejemplo, podemos dar cuenta de cómo entra en juego lo que conocemos como esquemas cognitivos, además de las estructuras mentales que influyen en nuestras percepciones y respuestas a lo que viene a ser el entorno. Este es un enfoque que es importante resaltar que pone siempre en primer plano lo que viene siendo el análisis del comportamiento, sobre todo observable, ya que es importante también resaltar que este usa herramientas como el análisis funcional de la conducta, que se estudian como los estímulos y las consecuencias y cómo éstas influyen en las acciones de la persona. Un ejemplo de esto, digamos, es cuando un estudiante obtiene elogios en una clase. Digamos, cada vez que éste responde de una manera correcta. Si él responde de una manera correcta en la clase y su profesor se lo da a saber, esto va a reforzar sí o sí su participación futura, lo cual
propicia a que en contextos futuros esté ya de manera autónoma decida participar. Este es un principio que se basa en el condicionamiento operante de Skinner, el cual es la clave principal para lo que viene siendo el diseñamiento de las intervenciones terapéuticas en este enfoque. Ahora, bueno, podríamos pasar a lo que viene siendo el impacto que tiene en la práctica el enfoque cognitivo-conductual. Tenemos que este tipo de terapia usa técnicas que están comprobadas científicamente para cambiar patrones de pensamiento que se consideran disfuncionales, como son las famosas distorsiones cognitivas. Un caso típico de esto vendría siendo el catastrofismo. Esta es una tendencia a imaginar el peor escenario posible en el contexto que sea. Entonces, un ejemplo de esto, digamos, puede ser que alguien que no recibe una llamada tras una entrevista de trabajo podría pensar, por ejemplo, que seguro no lo contratarán jamás en ningún trabajo. Entonces, en este caso, la terapia se trabaja para coger de frente a la persona y cuestionar qué tan reales son estas creencias, qué tan funcionales son, y asimismo reemplazar estas mismas por interpretaciones más realistas que puedan generar cierta funcionalidad en la rutina de la misma persona. Y bueno, ya que estamos un poco en todo este tema de la terapia, eh, no podemos olvidar eh, lo significativo que puede llegar a ser la importancia de las evidencias empíricas. Este es un modelo que se destaca muchísimo por su enfoque científico, como ya les mencioné anteriormente. Cada técnica es probada y además de esto es ajustada y validada empíricamente. Citando a lo que dijo Aaron Beck, el cual se considera que es un pionero de este modelo de terapia, no es la situación lo que nos afecta, sino la interpretación que hacemos de ella. Entonces, con base a esta cita, podemos intentar lo que viene siendo explicar por qué la terapia cognitivo-conductual ha sido tan eficaz en trastornos como por ejemplo lo vienen siendo la ansiedad y la depresión. Ahora, bueno, ya pasando un poco a lo que tiene que ver otro tema dentro de la terapia cognitivo-conductual, podríamos ahondar un poco en lo que tiene que ver con el tema de la subjetividad dentro de la investigación del enfoque cognitivo-conductual. Es importante tener en cuenta que aunque el conductismo desde un punto de partida inicial siempre evitó lo que tiene que ver con los procesos internos de la persona, el enfoque cognitivo-conductual integra lo que vienen siendo estos procesos internos a través de métodos como por ejemplo lo pueden ser el análisis de las verbalizaciones de Skinner. Skinner, el padre del conductismo radical, nos argumenta que el lenguaje es un comportamiento observable, el cual es controlado a través de los estímulos, lo cual nos permite abordar lo subjetivo de la persona desde una manera científica. A partir de esto, podríamos llegar a imaginar, por ejemplo, un escenario cotidiano, es decir, que podemos situar esto que les estoy comentando desde un escenario de la vida real, como lo puede ser en el momento en que una persona verbaliza estar agotado, es decir, estoy agotado. Desde esta perspectiva, no solo podemos analizar la verbalización, es decir, lo que la persona dice textualmente, como una descripción de su estado físico o mental nada más, sino que también podemos inferir lo que vienen siendo las condiciones que lo provocaron, como por ejemplo lo que viene siendo el exceso de trabajo, la falta de sueño y una larga lista de etcéteras, lo cual nos puede llegar a ayudar a entender y a modificar la situación subyacente. Es decir, que a partir de coger esta creencia disfuncional, podemos atacarla y hacer que el consultante eh, llegue a generar esa reestructuración cognitiva. Por último, podríamos ahondar en lo que tiene que ver con la importancia con el pragmatismo. Este enfoque, el enfoque cognitivo-conductual, siempre se enfoca, además de comprender, también se enfoca en resolver los problemas reales. Entonces no se queda en el problema, sino que siempre busca la solución. Entonces, tenemos técnicas dentro del enfoque como lo son la exposición graduada para tratar, por ejemplo, fobias, lo cual es un excelente ejemplo de cómo los principios teóricos se traducen en este enfoque en soluciones prácticas y efectivas para que la persona pueda llevar una vida
común, por decirlo de alguna manera, una vida funcional. Y pues bueno, amigos, hemos cubierto mucho en lo que tiene que ver en esta sección, desde la teoría hasta la práctica en el enfoque cognitivo-conductual, lo cual podríamos considerar que se nos demuestra cómo la ciencia puede transformar la vida a través de la psicología, ya que tengan en cuenta que este es un enfoque, como ya lo he mencionado a lo largo de todo el programa, que está soportado por la comunidad científica. Y bueno, es importante que tengamos presente que no se pueden controlar nunca los eventos externos, pero sí cómo interpretamos estos. En cuanto a las similitudes que logramos encontrar en estos tres enfoques, inicialmente es el interés por las experiencias humanas, debido a que a pesar de que cada enfoque tiene su forma de intervenir y recolectar información, cada uno estudia al ser humano y su contexto, y esto es aquello en lo que los diferencia. En el caso del psicoanálisis, su estudio se encarga del inconsciente y de entender cómo este es el que motiva a la conducta. Si bien este ha sido arduamente criticado por su falta de valor científico, sus aportes a la psicología han sido de suma importancia para el desarrollo de los demás enfoques, que surgieron a partir de este. Por el contrario, el cognitivismo se centra en aquellos procesos mentales como el pensamiento, la memoria y el lenguaje para poder entender la conducta del ser humano. Su base epistemológica sí lo logra enfocar como un enfoque científico que se acomoda al positivismo y que tiene en cuenta la evidencia observable que es necesaria al momento de crear ciencia. Por último está el humanismo, que surgió en contraposición del psicoanálisis y del conductismo, debido a que éste considera que no se toman en cuenta elementos personales y el significado que las personas logran dar a estas experiencias y el contexto en cuanto a epistemología, como ya mencionamos anteriormente, ha sido cuestionado por la subjetividad y falta de rigor científico por su visión holística integradora del ser humano. A pesar de que estos enfoques tengan en común su objeto de estudio, sus métodos y origen epistemológicos los separan. Todos resultan útiles al momento de una intervención terapéutica, pero sin embargo cada uno tiene su forma de actuar frente a esta. Y como es de costumbre, aquí en el programa Ecos de la Psicología vamos a hablar ahora de cómo fomentar el pensamiento crítico y la comprensión de la diversidad de teorías en la psicología. Y pues nosotros sabemos que para fomentar el pensamiento crítico es fundamental utilizar las diversas estrategias que permitan a los estudiantes analizar, comparar y aplicar con los enfoques cognitivo-conductual, humanista y psicoanalítico de una manera integral. Una de las formas más efectivas es introducir un análisis que permita comparar las teorías donde los estudiantes puedan identificar cómo cada enfoque aborda un mismo caso clínico, permitiéndoles entender las diferencias y similitudes en la evaluación y tratamiento, además de promover debates guiados con temas claves como el papel del pasado en la psicoterapia o en la influencia de pensamientos en cambio del comportamiento, fomentar la reflexión y el cuestionamiento crítico. En el análisis histórico y cultural también es esencial, ya que permite contextualizar cada enfoque según su momento y las necesidades sociales que intentó resolver. Además, el aprendizaje basado en problemas invita a los estudiantes a aplicar teorías en situaciones del mundo real, facilitando la integración práctica de los conceptos, entendiendo que es de vital importancia la postura tanto del terapeuta como del consultante. Es importante complementar esto con la evaluación de la literatura científica sobre la eficacia de los enfoques, ya que esto permitirá desarrollar una comprensión basada en evidencia para poder profundizar las perspectivas teóricas. Y es importante que los estudiantes logren tener la oportunidad de representar los diferentes enfoques en situaciones simuladas, lo que les ayudará a comprender las dinámicas emocionales, filosóficas detrás de cada teoría. Asimismo, promover la reflexión del personal sobre las propias creencias y valores de los estudiantes en relación con sus teorías psicológicas, para fortalecer su capacidad crítica. Y ya finalmente es enseñarles a integrar los enfoques en lugar de verlos como excluyentes y diferentes, les permitirá ser más flexibles y efectivos al abordar casos complejos, ya que estas estrategias no solo enriquecen la comprensión de los estudiantes, sino que los preparan para ser profesionales éticos y con una visión amplia de las diversas perspectivas en la psicología. Y ya con esto nos despedimos, espero que sea de su agrado en el noticiero del día de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión aquí en Ecos de la Psicología.